el día de hoy el punto 7, lo tenemos resaltado en la pantalla, que dice: Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Hasta ahora hemos visto en este párrafo, en la primera línea, la singularidad de Dios. El Señor nuestro Dios es uno y el único Dios vivo y verdadero. Tienen sus confesiones, lo pueden ir siguiendo para que se familiaricen cada vez más con ella. El siguiente punto que vimos fue la autosuficiencia de Dios o independencia de Dios. En teología se le conoce como su aceidad. Y dice: cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo, infinito en su ser y perfección. Después vimos la incomprensibilidad de Dios, que dice: cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por él mismo. Y vimos que la principal causa de que nadie pueda comprender totalmente su esencia es porque él es infinito y nosotros somos finitos. Después vimos la espiritualidad de Dios y vimos que es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Y esta declaración vimos 3 puntos. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron los puntos que vimos y tocamos cuando hicimos este estudio de Dios Espíritu? ¿Recuerdan? Vimos que Dios es un ser incorpóreo, sin cuerpo, es espíritu. Después también vimos que es un Dios personal, que se relaciona con sus criaturas. Y el tercer punto que vimos fue que Él es inmenso, que lo podemos adorar en cualquier lugar. En el siguiente punto hablamos de la infinitud de Dios en todos los sentidos. Vimos que es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable. Esto es, que no podemos someter a un examen o a una averiguación exacta para entenderlo. Nuestro Dios es inescrutable. Vimos que es todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, esto es que es libre y es absoluto. Y en este punto estudiamos que Dios es eterno y que esta eternidad se refiere a una duración perpetua, que no tiene ni principio ni final y es sin limitaciones del tiempo. Nosotros estamos limitados al tiempo, ¿verdad? Nacimos y un día vamos a morir, pero el Señor es sin limitación del tiempo. Él no tiene ni principio ni final. Vimos también su atributo de todopoderoso. Vimos que nos habla del dominio universal que Dios tiene de todo y que este atributo implica su majestad y su poder. Y especialmente vimos que se usa en las Escrituras para bendecir y juzgar en las narrativas patriarcales. Abraham, Isaac y Jacob, lo vemos continuamente este atributo nombrado. Y vimos que esto nos ayuda a entender las implicaciones para nuestras generaciones en la vida práctica, sabiendo que nuestro Dios es todopoderoso para cumplir sus promesas y no se limita su poder a unas cuantas cosas. También vimos que Dios es perfectamente sabio, justo, santo y es libre y absoluto, es decir, que no está sujeto ni condicionado a nada ni nadie para llevar a cabo su voluntad. Por eso Él dice: yo soy el que soy. De la misma forma que dice: tendré misericordia del que tendré misericordia. Hace 15 días, por último, vimos después de recordar todos estos atributos, estudiamos la soberanía, y la confesión dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad
para su propia gloria. Y vimos 3 puntos: el alcance de su soberanía, su gobierno y su meta. Vimos que toda su creación, incluidas sus criaturas, son dependientes, somos dependientes de Él. Y vimos que su soberanía está sobre nuestras vidas, incluida nuestra salvación. Y que todas sus obras divinas derivan de su voluntad, la cual es inmutable y justísima. Y todas tienen como meta principal su gloria. No sé a ustedes, pero cada vez que pienso en todos estos atributos, no sé ustedes si los podemos llevar a nuestra vida práctica, porque eso es lo que debemos de llevar, de entender, ¿no? Ver qué Dios tenemos, cómo es nuestro Dios, todopoderoso, soberano, inmutable, justísimo, sapientísimo, ¿no? ¿Qué implica todo ello, ¿no? ¿Qué Dios tenemos? El día de hoy estudiaremos un atributo que ha sido tristemente estudiado muy superficialmente, y muchas veces se hace énfasis en este atributo desde una perspectiva antropocéntrica, meramente humana, es decir, que se compara el amor de Dios con el amor del hombre y todo alrededor del hombre. Y de esa manera tan superficial se deja principalmente la profundidad de su obra redentora a un lado. Es decir, que se pierde la profundidad de su amor, y de esta manera disminuimos la gloria que solo es debida a Él. Pero por otro lado también podemos llegar al grado de ignorar su amor y recargarnos demasiado en su justicia. Ni una ni la otra. Dicho esto, hoy estudiaremos el amor de Dios. Dios es amor, y la confesión lo expresa así: Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y la confesión nos da un pasaje especialmente. Vayan conmigo a Éxodo 34, versículos 6 y 7, que fue el que leímos al principio. Y léanlo conmigo, y vamos a parar en la coma del versículo 7. Versículo 6. Mejor aún, ¿alguien lo quiere leer? ¿Alguien? Versículos 6 y 7. Ahora vamos a ver el contexto de este pasaje. Y el contexto es la revelación de Dios a Moisés de su nombre y la renovación de su pacto con Israel. Recuerden, los israelitas rompieron el pacto cuando, al tardar Moisés en bajar del monte Sinaí, el pueblo le pidió a Aarón: haznos dioses. ¿Recuerdan? Este hombre que se ha tardado mucho, haznos dioses. Aarón accede y les hace un becerro de oro. Y al regresar Moisés los encuentra en una fiesta adorando a este becerro, y por supuesto arde en ira. Y es que él venía de pasar 40 días con el Señor, y venía con las 2 tablas, con los 10 mandamientos. En otras palabras, traía consigo el bosquejo de cómo Dios establecería comunión con su pueblo. Y al ver lo que estaba pasando en su ausencia y encontrarse con esta escena,
Moisés destruye el becerro y confronta al pueblo y arroja las tablas a las piedras. Enseguida después de esto, Moisés intercede rogando por los israelitas y Dios manifiesta su buena voluntad para reconciliarse con Israel y procede a darles nuevamente su ley, es decir, a confirmar su pacto y a restablecer su comunión con ellos. Jehová le ordena que prepare otras tablas para escribir su ley en ellas. Moisés debía subir nuevamente a la cima del monte Sinaí y presentarse delante de Dios nuevamente con las dos tablas en su mano. Y tan pronto llegó Moisés a la cima, Dios le salió al encuentro. Éxodo 34, versículo 5. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Tienen sus Biblias, léanlo. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Éxodo 34, versículo 5. Es decir, mediante alguna señal sensible de su presencia y alguna clara manifestación de su gloria, Dios iba a cumplir lo que un día antes había prometido a Moisés. En Éxodo 33, 19 lo podemos ver, que haría pasar delante de él todo su bien, su gloria. ¿Y en qué forma lo hace? Al siguiente día, proclamando su nombre, Jehová. Y es que este era el nombre por el cual se quería ahora dar a conocer. Antes Dios ya se había dado a conocer a Moisés en la gloria de su autoexistencia y de su autosuficiencia, como vimos en el punto 2, ¿recuerdan? De este capítulo, cuando se presenta como yo soy el que soy. Ahí Dios se dio a conocer como el autoexistente y autosuficiente único Dios. Pero en esta ocasión, Dios se daría a conocer a Moisés en la gloria de su gracia. Se dio a conocer en la gloria de su autoexistencia, en su autosuficiencia. Yo soy el que soy. Ahora se iba a dar a conocer en la gloria de su gracia. Es decir, en su bondad y toda suficiencia para nosotros. O en otras palabras, Dios daría a conocer a Moisés el alcance o la amplitud de su amor. O como una traducción dice, Dios se daría a conocer en la riqueza de su amor y fidelidad. Y la confesión dice, Dios es amantísimo, benigno, misericordioso. Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Matthew Henry comenta, esta solemne declaración se hace antes del despliegue de su misericordia para enseñarnos a pensar y hablar incluso de la gracia y de la bondad de Dios con gran seriedad y un santo pavor. O sea, con reverencia cuando hablemos del amor y la misericordia de Dios. Así es como deberíamos de hablar. El comentarista agrega, su fortaleza y su bondad se ilustran y se completan una a otra como las dos caras de una misma moneda. Él es fuerte y misericordioso. Él es todopoderoso y justo, pero al mismo tiempo es misericordioso. En otras palabras, Él es quien tiene el poder de juzgar, pero al mismo tiempo tiene el poder de bendecir, porque Él es misericordioso. Y hermanos, noten cómo se acumulan aquí términos y expresiones para instruirnos y convencernos de la gran bondad de Dios, o el amantísimo Dios,
como dice la confesión. Él es misericordioso. Y esto nos habla de su tierna compasión, como la de un padre para con sus hijos. Dios estaba renovando su pacto con Israel, a pesar de su rebeldía, a pesar de su idolatría, la cual era constante y repetitiva. Él le dice a Moisés: estos son un pueblo de dura cerviz, estos son tercos. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, le dice a Moisés. Esto es un pueblo terco. Deja que mi ira se encienda y los destruya, porque de ti puedo hacer una gran nación. Éxodo 32, 9 y 10. Sin embargo, a pesar de la rebelión del pueblo y la ira que Dios estaba listo para mandar sobre el pueblo, vemos la oración de intercesión de Moisés. Y esta intercesión de Moisés la podemos ver como una representación del verdadero mediador, nuestro Señor Jesucristo. Y Jehová accede a esta oración y a renovar su pacto con ellos. Primera aplicación: ¿qué tanto estamos orando e intercediendo por nuestros seres queridos, clamando por misericordia para ellos? ¿Qué tanto lo hacemos? El Señor estaba listo para derramar su ira, y la intercesión de Moisés accedió el Señor. ¿Qué tanto estamos orando o intercediendo por nuestros seres queridos, clamando por misericordia para ellos? También podríamos agregar: ¿qué tanto oramos por nuestras autoridades civiles al ver cómo se han desviado y cómo han llevado a la nación cada vez más a la impiedad? ¿O solo nos quejamos? ¿Qué tanto estamos orando por estas autoridades y gobernantes civiles que están llevando a esta nación y a estas comunidades a la impiedad? ¿Qué tanto clamamos a Dios por misericordia para ellos y que les conceda arrepentimiento? ¿O solamente somos buenos para quejarnos? ¿Y qué si hay algún elegido entre estos gobernantes o entre estos familiares, por muy impíos que parezcan, que se vean y que sean? ¿Qué tan si hay algún elegido entre ellos? ¿Estamos orando? Este pasaje nos habla de la misericordia de Dios para su pueblo, que es inagotable, y que además Dios se goza en dar misericordia. Miqueas 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Tenemos un Dios que es rico en misericordia y se deleita. ¿Qué tanto clamamos a esta misericordia de nuestro Señor por nuestros seres queridos y por los gobernantes? Otra traducción dice: porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Hermanos, en esta historia, algunos israelitas arrepentidos decidieron seguir a Moisés y estar por Jehová. Ellos recibieron misericordia, como el pasaje nos lo hace saber, pero otros 3,000 hombres que no se arrepintieron cayeron ese día. Éxodo 32, 26 al 29. Dios manifestó su bondad, su amor y misericordia
para Israel ese día. Moisés les preguntó: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y unos se juntaron y otros no. De la misma manera, hoy día podríamos decir. Y el Señor está extendiendo esta misericordia hoy día, ¿verdad? Piensen que vamos a ir a compartir el Evangelio este sábado. Es el mensaje que tenemos que ir a extenderle a estas personas y clamar por misericordia para ellos. Todos pecaron y merecían morir, pero Dios fue misericordioso con los arrepentidos. Y aquí tenemos otra aplicación, y es que quiero trasladar esto al día de hoy y hablarles a aquellos que aún no han creído, aquellos que permanecen duros de cerviz, aquellos que han vivido una vida adorando a ídolos, becerros de oro. ¿Han identificado su becerro de oro? Porque así mismo hoy está todo hombre sin Dios, ante la intercesión de hace 2000 años de nuestro Señor Jesucristo, que ha intercedido. Es decir, Dios ha manifestado su misericordia para con los hombres. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Ignorarás la misericordia de Dios y permanecerás duro de cerviz, o te arrepentirás? Este es el mensaje. Vayan conmigo a Tito 3, versículo 4 y 5. Tito 3, versículo 4 y 5. Pablo dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hermanos, Dios es misericordioso y su misericordia para nosotros es piadosa. En otras palabras, su misericordia es gracia pura y libre, gracia que salva, ayuda, consuela y levanta. Tal como clamó David en su oración en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Otra traducción dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Y noten cómo David empieza su oración clamando por piedad según la misericordia de Dios. Él no empieza excusándose, sino que apela inmediatamente a la bondad, al amor inagotable y la gran compasión de Dios. Y es así como debemos acercarnos a nuestro Señor al confesar nuestros pecados, rogando perdón y apelando a su misericordia, a su amor inagotable. Y la confesión continúa diciendo: Dios es longánimo. Y lo que significa esta palabra es que Dios tiene la capacidad de soportar con paciencia y fortaleza. Tiene la capacidad de soportar con paciencia y fortaleza. Y aplicado a nosotros, Dios es lento para enojarse. Es decir, que su misericordia es paciente. Tal como dice nuestro pasaje en Éxodo 34, tardo para la ira. Dios es tardo para la ira. Vayan conmigo al Salmo 103, versículo 8, versículo 10 al 11. Versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira
y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y noten cómo el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, pretende instruirnos y convencernos de la gran bondad de Dios, la paciencia de Dios. Él dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El salmista pretende instruirnos y convencernos de la gran bondad y paciencia de nuestro Dios, o el amantísimo Dios. Dios es tardo para la ira. Matthew Henry comenta, Él demora la ejecución de su justicia, nos espera con su gracia y alarga las ofertas de su misericordia. Él demora la ejecución de su justicia, nos espera con su gracia y alarga las ofertas de su misericordia. Yo creo que es una definición de la paciencia y de lo que es tardo para la ira muy clara. Nos espera con su gracia y alarga las ofertas de su misericordia. Así que, jóvenes, amigos, o si hay alguien aquí, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Atiende al llamado de misericordia. No acumules ira. Toma y abraza esta oferta llena de amor y misericordia. Porque quizá un día ya no esté disponible para ti. No desprecies la paciencia de Dios y no deseches su misericordia. El versículo 9 del Salmo dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Quizá un día ya no esté disponible para ti. No la desprecies, no deseches su misericordia. Y la confesión continúa, Dios es abundante en bondad y verdad. La idea es que Él es rico en amor y fidelidad, como nuestro pasaje en Éxodo 34, versículo 6 dice, y grande en misericordia y verdad. Y es que su misericordia es el reflejo más grande de su amor. Su misericordia es el reflejo más grande de su amor. En otras palabras, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. En otras palabras, Dios es rebosante de amor, misericordioso de gracias, dones y bendiciones, y fiel a su palabra. Y su palabra es la verdad, que está comprometida por su promesa, y su promesa está garantizada por su bondad y su lealtad. Grande es tu fidelidad. La confesión, después de decir que Dios es abundante en bondad y verdad, es decir, que es rico en misericordia, agrega cómo es que hace esto, o cómo es que debemos entender esta rica misericordia. Noten, la confesión dice abundante en bondad y verdad, y a continuación dice perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Noten nuestro versículo en Éxodo 34, 7. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión
y el pecado. Vayan conmigo a Daniel capítulo 9, versículos 9 al 10. Dice, ¿alguien lo puede leer? Daniel 9, versículos 9 y 10. El Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Igual, nuevamente, hermanos, si alguien está hoy sin Cristo, significa que está en rebelión por no obedecer su voz y romper su ley, la cual está guardada, escrita en nuestros corazones, y también las tenemos escritas en su palabra. Este versículo nos habla del amor de Dios para perdonar, ya que Él es misericordioso. Aunque hayamos vivido una vida en rebeldía, Él es fiel a su palabra y perdona si te arrepientes. Y de igual manera, si crees que has cometido un pecado que no alcanza perdón, déjame decirte que estás equivocado, puesto que nuestro Dios es rico en misericordia, es abundante en fidelidad y amor. Tal como el salmista dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Salmos 103, 12, 13. Es decir, que nuestro Dios es misericordioso como la compasión de un padre o una madre con su querido hijo. Así es nuestro Dios, compasivo y misericordioso. Y la idea es que tiene compasión de los que están en miseria, es decir, de los que están arrepentidos con un corazón humilde. Y Él actúa de manera apropiada como un Padre misericordioso. En otras palabras, si tú te arrepientes y vienes a Él clamando por misericordia, Él es fiel a su palabra y no te dará la espalda. Pero es necesario venir con un corazón contrito y humillado, en arrepentimiento, reconociendo tu condición de miseria delante de Él, reconociendo tu rebelión. Y su palabra dice que Él perdona la iniquidad, es decir, la maldad que hay en tu corazón no arrepentido. Y dice que también perdona la rebelión a su ley santa, santa, santa. Por eso es necesario venir humillado, un corazón contrito, tras esta oferta de amor incondicional. Es una oferta de amor incondicional que se encuentra hoy disponible. Es necesario acercarnos al que puede perdonar nuestras rebeliones para alcanzar misericordia, tal como dice el escritor de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque si bien Él es lento para la ira, también has de saber que Él no tomará por inocente al culpable. Y ha establecido para el hombre un día en el que todo hombre comparecerá delante de Él. El día que Él te llame a su presencia, ya sea que moramos o que Él regrese, vamos a estar delante de su santa justicia. Y solo la justicia perfecta de su Hijo nos podrá librar del castigo que merecemos. Es necesario venir a Cristo, tomar este ofrecimiento de misericordia, y solo es en Cristo. Él guarda misericordia a millares. Y quiero cerrar con estos versículos donde vemos que Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 8
y versículo 16, pero vamos a ir brevemente por el pasaje. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En resumen, hoy hemos estudiado el amor de Dios y con estos versículos concluimos que la palabra usa la Biblia para englobar la misericordia de Dios a su pueblo, y la palabra que usa es amor. Es decir, que su esencia es amor puro e infinito, o como decían los puritanos, Cristo es amor cubierto de carne. Y algo para tener claro es que el amor divino no es atracción física, porque Él es espíritu, y tampoco es tolerancia del pecado, porque Él también es luz. Por eso la confesión agrega estos versículos para definir con la palabra amor su obra redentora, la cual es misericordiosa, benigna y paciente. Y estos son los atributos por los cuales Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y es que Dios ha mostrado su amor a nosotros enviando a su Hijo para que con su muerte nosotros vivamos. Es decir, que su Hijo recibió el castigo del pecado que nosotros merecíamos. Y en esto consiste el amor de Dios. Y noten el versículo 10 de este pasaje. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y escuchen, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es misericordia y debe llevarnos a dar fruto, como dice Juan, amados, porque si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros éramos objeto de su ira y sin embargo nos amó así, de tal manera que sacrificó a su Hijo para satisfacer su justicia y aplacar su ira. Así que para nosotros esta es la manera en que el amor de Dios se evidencia. Y no solo eso, sino que se perfecciona en nosotros y entre nosotros. Los hijos de Dios somos llamados a imitar a nuestro Salvador. Como dice el comentario de la Biblia Herencia Reformada, la vida cristiana es la habitación del amor de Dios en hombres. La vida cristiana es la habitación del amor de Dios en hombres, mujeres y niños, imitando a nuestro Salvador. ¿Cómo se ve esto? En un creyente siendo bondadosos, misericordiosos, pacientes, amando la verdad y sobre todo perdonando cualquier transgresión y pecado entre nosotros. Un hombre nunca se parece más a Dios que siendo la habitación de Dios, viviendo este atributo de Dios, siendo misericordiosos, pacientes, amando la verdad. Cada vez que nosotros somos impacientes con algún familiar o con alguien, no estamos mostrando el amor de Dios en nosotros. Nuestro Señor ha sido paciente con nosotros y nosotros vamos, nos volteamos y somos impacientes por cualquier cosa. No estamos mostrando el amor de Dios. Nos ofenden un poquito y nos cuesta trabajo perdonar. No estamos mostrando el amor de Dios en nosotros. No parece que seamos objetos de ese amor, que seamos recipientes de ese amor. Un hombre nunca se parece más a Dios que siendo la habitación de Dios, viviendo este atributo de Dios. Y les hablo a los matrimonios también, porque entre los matrimonios es donde más se lastima uno y se ofende. Pero el amor de Dios en una persona que ha sido recipiente, perdona, es paciente, es benigno, ¿verdad? Ora por su pareja,
por su hermano o por su hijo, por su jefe, por tu patrón, por quien. Ese es el amor de Cristo. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiere decir que nosotros como creyentes somos como el representante de Dios en la tierra. Cada vez que nosotros somos pacientes con algún compañero de trabajo, somos los representantes. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y conocer y entender el amor de Dios es una obra del Espíritu Santo. Y practicar el amor de Dios es una evidencia, es un fruto. En esto conocemos que permanecemos en Él. Versículo 13. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nosotros somos testigos, nosotros confesamos que Dios Padre ha enviado a su Hijo y que gracias a su obra redentora es que somos salvos. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, que Dios ha sido paciente, misericordioso con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hemos visto el punto número 7 de la confesión, el amor de Dios. Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, paciente, lento para la ira, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, al escuchar de tu amor, de tu misericordia, de tu paciencia para con nosotros, Señor. Padre, nos hacemos pequeñitos, Padre, ante tu grandeza y tu bondad y tu infinita misericordia hacia tu pueblo, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos animes, que tú nos dirijas, Señor, que podamos ser objetos, recipientes de este amor, Señor, y que llevemos tu mensaje de amor y misericordia a los perdidos, Señor. Que no olvidemos jamás, Señor, que tú nos amaste a nosotros, Señor. Que nosotros aprendamos a amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, así como tú nos amaste a nosotros, Señor. Padre, te pido que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.